El perro. Saludos, les contaré sobre algo que me pasó a finales de la década de los años 90. Trabajaba en unas bodegas de mi ciudad, de una gran cadena de supermercados que actualmente ya no existen. Eran de las tiendas gigante, salía ya muy tarde de ese trabajo, más cuando se necesitaba hacer revisión de inventario. Vivía relativamente cerca, por eso no me desagradaba ese trabajo, no necesitaba tomar transporte, solo caminaba 25 minutos y llegaba a mi casa, en la cual vivía con mi madre. La zona era tranquila en ese entonces, así que no me preocupaba hacer el trayecto a casa a esos horarios, caminaba un rato siguiendo una avenida, después por un largo parque, y luego un tramo entre las casas de la colonia. Tenía más de 4 años trabajando ahí, y nunca me había ocurrido nada malo, salvo por la vez en que pasó esto que voy a compartirles. Esa noche no me vine a casa en cuanto salí, al contrario de como lo hacía de costumbre, me quedé platicando con mis compañeros por un rato al momento de salir. Estuvimos como media hora en el estacionamiento de la bodega platicando muy a gusto, cuando Facundo, uno de los chicos de empaque, nos dice de pronto: ese don ya tiene mucho rato viéndonos. Nos hizo una seña disimulada moviendo la cabeza hacia un lado, al voltear en la banqueta de unas casas cercanas, como a unos 30 metros de nosotros. Bajo las sombras de unos árboles había una persona de pie que veía en nuestra dirección. Según lo que se alcanzaba a ver, era un hombre maduro, de unos 45 o 50 años, alto, con un sombrero, saco y pantalón de vestir. Se veía algo anticuado, no parecía un vago. Al verlo me dio un mal presentimiento, y creo que no fui el único, porque noté algo de incomodidad en el actuar de los demás. Facundo dijo que lo notó hace ya varios minutos y solo ha estado parado ahí observándonos sin hacer nada y no se había movido de ahí. Por la hora era muy raro ver a personas fuera, y era más raro verlo ahí parado solo, sin hacer nada, nada más que vernos según parecía. Como que eso rompió el ambiente, y ya dijimos que nos iríamos a nuestras casas. Yo emprendí el rumbo hacia la mía, pasaba ya de la 1 de la mañana. La calle estaba vacía, no había nadie. Solo el ruido lejano de un camión y el zumbido de unos insectos alrededor de las lámparas de los postes de luz por los cuales pasaba. Iba llegando a la avenida grande que les había comentado, cuando al voltear vi al hombre que nos observaba en el estacionamiento caminar a lo lejos en la misma dirección que yo, siguiéndome. Me quedé extrañado. ¿Por qué ese tipo venía detrás de mí? Ya era suficientemente raro haberlo visto a esa hora observándonos, ahora verlo por mi mismo camino, justo cuando yo regresaba, era demasiada coincidencia. Apresuré el paso lo más que pude, ya algo nervioso. De vez en cuando pasaba un camión en la avenida solitaria, ya que esta conecta con una autopista y a esa hora los únicos que pasan por ese lugar son los transportistas. O uno que otro que se fue de fiesta y regresa tarde a casa. Volteaba de tanto en tanto y cada vez veía más lejos a ese sujeto. Yo iba caminando muy rápido, parecía de esos atletas de caminata, mi respiración se aceleró y empecé a sudar, me empezaron a doler un poco las piernas, las sentía como duras y pesadas. Por lo que bajé el ritmo justo cuando llegué bajo de la luz de unos postes en un cruce, para descansar un poco. Pensé, si el tipo aún me seguía lo debí de haber dejado muy atrás después de la carrera que me aventé. Sonreí para mí mismo, pero al voltear a cerciorarme ese sujeto estaba muy cerca, como a unos 20 metros, me dio un escalofrío, ¿cómo demonios llegó tan rápido? Yo lo había visto ya muy lejos la última vez que volteé hace ya varios minutos. El tipo corrió, viéndolo caminar hacia mi paso por una de las lámparas de un poste de luz y vi cómo la rodeaba como evitando que la luz lo tocara. Yo crucé entonces la avenida corriendo aprovechando que no había tráfico, a pesar del dolor en mis piernas. Era una avenida grande, 3 carriles en un sentido y otros 3 en el otro y en el centro un camellón con pasto y palmeras. Después de cruzar volteé hacia atrás y vi que ese sujeto no lo hizo, se quedó parado pero veía en mi dirección. Después de ese cruce empezaba un parque muy largo que dividía 2 carriles de otra avenida, había bancas, pasto, juegos infantiles y aparatos para hacer ejercicio distribuidos por todo ese parque. Al entrar empecé a trotar al ritmo que mi cuerpo me lo permitió,
Pensaba que ese sujeto me quería asaltar, así que entre más distancia entre nosotros mucho mejor. Troté, y cuando menos lo noté ya iba casi corriendo. Me detuve al llegar a un cruce con una calle, iba jadeando y me empezó a dar un dolor en mi costado por mi falta de condición. Ahí maldije no hacer ejercicio de forma regular. Volteé hacia atrás ahora sí muy seguro de haber perdido a esa persona, pero al hacerlo el miedo se apoderó de mí. De nuevo, a una distancia no muy lejana veo a ese sujeto caminando tranquilamente hacia mí. ¿Cómo demonios me alcanzó? Lo dejé demasiado lejos al cruzar la avenida. ¿Acaso el tipo también venía corriendo? El tipo se detuvo, se quedó parado ahí a la distancia viéndome de nuevo bajo el amparo de una sombra de un enorme árbol que parecía ser un nogal. Ahí decidí perderlo a como diera lugar. Si seguía por el parque en línea recta sería muy difícil hacerlo, así que opté por entrar entre las calles. Nunca lo había hecho así, me dio algo de miedo perderme. Pero eso era mejor que seguir por donde iba, así en alguna esquina podría correr y confundir a mi perseguidor. Crucé velozmente la calle y me adentré en otra. Corrí nuevamente con la ayuda de la adrenalina hasta llegar a una esquina no muy lejana, y me oculté tras de ella sacando la cabeza para ver si el tipo venía siguiéndome corriendo. Grande fue mi sorpresa cuando lo que vi fue un perro negro, enorme, dando vuelta en la esquina y corriendo por la calle en la que me adentré. Un miedo extraño me caló en los huesos al verlo y corrí hasta la siguiente esquina y di la vuelta, y así en la siguiente, y luego en la otra, volteando de tanto en tanto sin ver a mi perseguidor o al animal. Ya estaba algo confundido por el trayecto que había tomado, iba empapado de sudor, sentía como una de mis piernas quería empezar a acalambrarse por el esfuerzo, pero seguí ya ahora caminando, ya no veía a nadie. Me preguntaba qué había sido ese perro, era demasiado grande, tanto como ese hombre, pensé, y al relacionarlos, de nuevo el miedo me empezó a invadir. Ya no debería estar lejos de casa, aunque dar esas vueltas raras me retrasó. Llegué a una calle que reconocí porque había una escuela primaria en la cual estudié de niño. Iba caminando por esa calle y de pronto de entre unos árboles en la banqueta más adelante de mí, lo vi. Me miraba fijamente. No ladraba ni gruñía. No movía la cola ni hacía nada. Solo estaba ahí, quieto, mirándome de esa forma extraña que me incomodaba ese enorme can. Me detuve. ¿Cómo llegó ese animal ahí? Tomó otro camino y se me adelantó. Sentí miedo pero avancé decididamente sin importarme. Solo me fui a la banqueta del lado contrario a donde ese perro estaba. Ni siquiera lo volteé a ver cuando pasé cerca. Traté de ignorarlo. Cuando avancé una cuadra, escuché pasos detrás de mí. No eran de una persona. Era el típico sonido de patas, las uñas de un animal rascando el pavimento cada que tocaban el piso. Volteé. Ahí estaba. Caminaba a mi ritmo. No jadeaba, no hacía ruido. Solo el sonido de sus patas tocando el suelo. Aceleré, y él también lo hizo. Me paré en seco. El animal se detuvo. No me quitaba la vista de encima. Algo en ese perro enorme no era normal. No parecía un perro callejero. Su pelaje era oscuro, sin manchas. Parecía un pastor alemán muy crecido, demasiado. Apreté mi paso y fue al pasar bajo la luz de un poste que vi que sus ojos eran demasiado brillantes, de un color rojo intenso. Al ver eso empecé a temblar. Crucé la calle. Bajé la mirada para ya no verlo, ya no tenía energía para correr, ya estaba convencido que esto no era algo común, primero el tipo, luego ese perro. Cuando levanté la vista, el perro ya estaba en la otra acera, esperándome. No entendí cómo llegó tan rápido. Parecía como si se hubiese teletransportado o algo así. Para llegar ahí debió correr y pasar al lado mío y en ningún momento lo vi ni escuché. Las calles estaban vacías. No había a quien pedir ayuda. Sentía como su mirada se clavaba en mí. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero empecé a correr nuevamente. Corrí lo más rápido que pude presa del miedo. Al casi llegar a mi casa volteé y vi al animal correr tras de mí, con esos ojos rojos encendidos como carbones ardientes, pero en esta ocasión su hocico babeante mostraba sus colmillos horrendos de forma agresiva, como si quisiera despedazarme apenas me alcanzara.
Llegué a mi casa. Busqué las llaves con desesperación, metiéndola de la puerta de la entrada apresuradamente rogando a Dios que no batallara para abrir, porque a veces la cerradura se trababa un poco, pero entró a la primera y abrió deprisa. Entré rápido a la casa cerrando la puerta de golpe haciendo mucho ruido, me dejé caer al piso detrás de la puerta metálica de color negro. Escuché como el animal estaba del otro lado de la puerta ya que sentí y se escuchó como olfateaba del otro lado y unos como arañazos donde raspaba el metal como queriendo escarbar desesperado, me levanté con horror. En eso mi madre llegó apurada por el ruido del portazo y se asustó al verme tan alterado. Yo tartamudeaba y no podía decirle qué pasaba. Ella corrió un poco la cortina de la ventana y se asomó a la calle a pesar de que le decía que no lo hiciera. ¡Qué extraño hombre!, dijo con una expresión rara. Yo me asomé al lado de ella, y cruzando la calle parado al lado de la puerta del vecino el mismo sujeto del estacionamiento, el que me estaba siguiendo estaba parado observando la casa. Cerré rápido la cortina y quité a mamá de ahí, como pude le conté lo que pasó y mamá se asustó. Tomó su rosario, se puso a rezar y me puso a hacerlo junto a ella, ya que siempre ha sido muy devota. Después un rato al asomarnos ya no estaba nada. Esa noche no pude dormir, lo intentaba pero al cerrar los ojos y empezar a hacerlo tenía horribles pesadillas, veía a ese perro corriendo tras de mí con esos ojos rojos como fuego, o la mirada fría del sujeto misterioso y como trataba de atraparme también, siguiéndome de forma implacable por un lugar que parecía un laberinto. A la mañana siguiente me dio una fiebre muy fuerte, mi mamá llamó a mi abuela para contarle todo, ella fue a la casa, me dio a tomar unos tés de hierbas muy amargas. Me barrió con un huevo y me pasó por todo el cuerpo un ramo bendito que trajo de su casa, de esos que bendicen en la iglesia en Semana Santa, y me dio una medalla de San Benito. Dijo que eso que me siguió era la cosa mala, que esto me cuidaría, que rezara y ya no fuera tan rebelde. Eso lo dijo porque de niño las acompañaba mucho a misa, a rezar el rosario y demás actividades religiosas, porque como les comentaba mi madre y mi abuela siempre han sido muy devotas a la religión católica. Pero yo al crecer fui alejándome de eso y ya no quería acompañarlas a nada relacionado a la religión, e incluso en ocasiones discutía con ellas respecto a ese tema y ellas me acusaban de que me estaba volviendo ateo. No fui a trabajar ese día. Más tarde, con los remedios de mi abuela me sentí mucho mejor, pero la verdad aún tenía mucho miedo como para ir a trabajar por la noche. Al día siguiente a ese sí asistí de forma normal, al salir del trabajo, aún me sentía asustado pero no pasó nada ya, llevaba puesta la medallita que me dio mi abuela. Y en silencio rezaba mientras caminaba una oración que mi abuela me dio en una estampita, la de la Magnífica. A partir de ese día siempre la cargo conmigo, junto a mi medallita y hasta el momento ya no me volvió a pasar nada paranormal. Unos días después del suceso, les conté lo que me pasó a los del trabajo, unos de ellos se empezaron a burlar diciéndome que me dejara de tonterías, que no los iba a asustar, aunque noté que algunos se pusieron algo nerviosos. Uno de los guardias los calló y les dijo que tuvieran más respeto, que eso es cosa seria. Que él sí me creía y que había tenido una experiencia algo parecida en su juventud cuando era guardia en la central de abastos. Yo no supe qué fue lo que esa noche me acosó, lo que sí sé es que estoy agradecido de que ya no lo he vuelto a ver y espero jamás volver a hacerlo, después de eso no me volví tan religioso como mi familia. Pero por lo menos eso hizo que me acercara un poco más a esas creencias que tenía tan olvidadas. Muchas gracias por acompañarnos a escuchar este relato. Si quieren escuchar más de este mismo tipo, pueden ver los demás videos del canal. Y si les gustó nuestro contenido les agradeceríamos mucho que nos apoyen reaccionando y suscribiéndose. Nos despedimos, hasta que las puertas de este mundo del horror se abran nuevamente.